A través de tu palabra y bendecimos, Señor, a este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Dios del cielo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted trajo Biblia, pues ábrala y vamos a buscar el capítulo número 58 del libro de Isaías. Seguramente ya lo ha leído en algún par de oportunidades, pero Dios nos quiere hablar a más de uno a través de Isaías 58, porque habla del ayuno y habla del reposo. Y entonces vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob, dice acá, sus pecados. Amén y amén. Vamos a detenernos aquí, hermano. Pueden sentarse los que se pusieron en pie, porque queremos hablar del verdadero ayuno del Señor. Recordemos que es algo que todavía lo seguimos practicando, pero no precisamente en este ayuno que nos refiere Isaías 58, sino que la connotación y la trascendencia de un ayuno es precisamente que nosotros honremos a Dios. Es como dijéramos el punto en la I, culminar o proseguir o sellar un caminar y una conducta que debemos de tener. Y entonces de esa manera nos sometemos nosotros al ayuno, porque el ayuno no es específicamente para pedir cosas, sino que el ayuno es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y cuando usted glorifica y honra el nombre del Señor, las cosas a las cuales usted necesita, el Señor las va supliendo, porque dice la palabra que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si nosotros le honramos al Señor, pero no solamente con alabanza, no solamente con lo que hicimos en este momento, que es precioso hacerlo, sino que después prosigue una vida, prosigue un caminar, y eso es precisamente lo que habla aquí Isaías en el capítulo 58, porque el pueblo de Israel ayunaba, pero el ayuno había cambiado el objetivo de ser, porque el ayuno realmente lo estaban haciendo, pero como mortificando nada más el cuerpo. Y el ayuno también sirve para glorificar el nombre del Señor. Entonces Dios le habla y le dice: háblales, clama pero no te detengas, clama a voz en cuello y no te detengas, y levanta tu voz como una trompeta, como un shofar, que mi pueblo realmente pueda despertar. Declara a mi pueblo, oiga, su transgresión. O sea que se puede llevar un evangelio con transgresión, sí se puede llevar. Pero recordemos, y podemos hablar bonito del evangelio y saber la Biblia y saber muchos textos, pero realmente el evangelio, el cual nos ha trazado el Señor y nos deja la palabra para que nosotros podamos hacer uso de ella, es una vida maravillosa, hermano, donde Dios no nos forza, sino que nosotros vamos penetrando y vamos entrando a través de la invitación que Dios nos hace. Por lo tanto, este evangelio tiene que ser un deleite en nuestra vida, y cuando hay ese deleite en nuestra vida, el mundo no va a poder contra nosotros, porque no podrá atraernos. Y entonces sí se va a enmarcar la palabra cuando dice que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Alabado sea el nombre de Dios.
Porque de balde serviría, hermano, que nosotros nos vayamos a un retiro, a 2 retiros, que nos aislemos allá en la montaña, pero cuando regresamos a la misma vida que nosotros antes teníamos. El único que puede cambiar nuestra vida se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y esta mañana por eso estamos aquí, con la necesidad de que Dios siga manifestando su palabra. Quisiera poderlo explicar mejor. Somos como un vehículo, hermano, que con el uso se le va gastando su gasolina y puede llegar un momento en que se detenga y ya no funcione. Y puede ser muy bonito, puede ser viejito, puede ser moderno, pero hay que ponerle combustible. Así es la vida del Espíritu. Por eso, hermano, aquel hombre maravilloso pudo decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi auxilio, mi fuerza viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, hermano, y ese fuego latente sigue estando dentro de nuestras vidas. Y prueba de ello es que muchos estamos aquí en esta mañana haciendo que volviendo a oír la palabra del Señor, cantando salmos a su nombre, glorificando el nombre de Dios, porque no nos hemos cansado y todavía no es suficiente. Hermanos, en medio de este sistema en el cual estamos viviendo hoy, todos los que estamos aquí tenemos más de alguna cosa que hacer en la casa, que hacer en el trabajo, que hacer en la empresa. Dios lo bendiga, porque ha apartado un tiempo, hermano, para glorificar el nombre del Señor. Eso significa que vamos avanzando. En medio de un sistema que te propone negocios, que te propone, hermano, cosas en donde está de por medio la situación económica. Pero Dios le bendiga en esta mañana, porque ha apartado un tiempo para el Dios del cielo. Y este tiempo que usted ha apartado, Dios se lo va a retribuir de diferentes maneras a cada uno, porque el Señor nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Israel todavía conservaba algunas de las cosas que Dios les había dictado. El ayuno. Pero a veces el ayuno solamente lo tomamos como una abstinencia de alimento. Por eso debemos de hablar del verdadero ayuno. El verdadero ayuno es el que transforma al cristiano. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno que cambia, el ayuno que transforma, el ayuno que te hace distinto, hermano, que entraste en cierto estado y vas a salir cambiado, y el ayuno te seguirá cambiando y te seguirá cambiando y te seguirá cambiando, y el mundo dirá: ¿qué tiene este hombre? Lo que pasa es que ahora aprendiste a ayunar, porque el ayuno agradable es el cambio que hace el Dios del cielo en la vida de cada uno. Aleluya. Y entonces iban a ayunar en un día así como este, probablemente. Y el Señor levanta a su profeta, y el profeta tiene que decir a veces cosas que no le gustan a él, que no son agradables y que lo van a meter en problemas. Y estaba la reunión de ayuno, y el Señor, y viene palabra de Dios y le dice: Isaías, sí, Señor, clama. Eso significa grita, toca el shofar, despierta al que está dormido, no te detengas, alza tu voz como una trompeta y declara a mi pueblo. Si todos queremos bendición, hermano,
Pero aquí está hablando, declara su transgresión. ¿A quién le gusta que nos digan que no andamos bien? ¿A quién? Debemos de recordar que aún, hermano, el servirle al Señor es un privilegio. Y un privilegio significa que te dan algo que tú no lo mereces. Por eso no es suficiente estudiar y prepararse y aprender a través de los libros y técnicas, hermano, el servir al Señor. Porque entonces, como sabemos, como ya estamos preparados, pero aquí la preparación viene de arriba. Israel se había acomodado y el día del ayuno lo había convertido en un ritual. Por eso el congregarnos, dice, hermano, que no dejemos de congregarnos, dice la palabra, pero dice algo y menciona la palabra costumbre, como algunos tienen por costumbre. Y podemos llenarnos de costumbres en el evangelio. Y por eso el Señor exhorta y dile a la casa de Jacob, acuérdese, que háblale de sus pecados. Con todo me buscan día tras día. Se habían convertido en religiosos. Día tras día y día tras día. De nada sirve que nos congreguemos mucho. Aunque es bueno congregarse. Pero ¿por qué le digo esto? Porque el evangelio no es de meterle la letra aquí, sino mejor si la letra se viene para acá. No somos perfectos. No estamos hablando de perfección. Pero estamos hablando de un evangelio que se nos meta en el corazón, que cuando tiramos algo tan simple en la calle, un papel, nos recordamos de que el mundo es de Dios y entonces lo agarramos, nos lo guardamos aquí y lo pondremos en su lugar porque respetamos la creación de Dios y el lugar donde Él, por misericordia, nos ha puesto a vivir. ¡Aleluya! Y entonces, oiga, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Ahora sabemos más, un poquito más, que cuando creímos en el Señor. ¿Se acuerda? Ni Biblia teníamos, ni sabíamos. Y quizá el día que nos regalaron una Biblia, nosotros la miramos, peor si era su cumpleaños. ¿Y para qué me va a servir esta cochina? Y la tiró. Y cuando vino a los pies de Cristo, fue a buscar en el basurero que tenía usted ahí y encontró la palabra de Dios. Y entonces me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como una nación que hubiera hecho justicia. Como una nación que viviera con rectitud. Por eso le repito, el evangelio no es conocimiento, el evangelio es vida y es vida en abundancia. Hermano querido, alabe el nombre del Señor. Como una nación que hubiera hecho justicia. Eran injustos y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos. Queremos tener una nación bonita, agradable, en paz, donde no hayan delincuentes, donde no hayan ladrones, donde no hayan mareos. Eso solo en el cielo, hermano. Aquí perdonen. Se deleitan, dice, me piden juicios justos y se deleita en la cercanía de Dios. Dicen, porque hemos ayunado. Oiga, estaban reclamando, hemos ayunado y tú no lo ves.
Como quien dice, no lo toman en cuenta, tú no lo tomas en cuenta porque nos hemos humillado y tú no haces caso, porque al ayuno llegaban con aquellos sacos de cilicio, que eso denotaba el vestirse de cilicio. Eran unos sacos gruesos, hermano, sin atractivo, y así se vestían ese día. Y cuando caminaban, me imagino que caminaban con un andar mustio, porque a veces queremos que la santidad se mire en el andar físico. Y así estaba este pueblo, porque nos hemos humillado y tú no haces nada. Y en el libro de Malaquías se atreven a reclamarle al Señor y decirle: ¿de qué sirve que nosotros te estemos sirviendo si los que hacen el mal prosperan? Pero es que usted tiene que reconocer, hermano querido, que usted y yo estábamos muertos y Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia, y esto no es un mérito suyo. Esto no es mérito suyo, ni mucho menos mío. Es que Dios en su buena voluntad te escogió y te sacó de ese vicio y del estercolero. Y ahora, hermano, aleluya. Mire, hemos ayunado y tú no lo ves, porque nos hemos humillado y tú no haces caso. ¿Sabe por qué camino iban? Por el camino de Caín, resentidos. Así está. Hemos ayunado, estamos en el templo y Señor, tú no haces nada. Había un resentimiento. Por eso usted y yo ya estamos pagados. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si en su trabajo le dice: bueno, usted va a ganar 5,000 quetzales mensuales, para no decir más ni menos, ¿va? ¿Le parece el sueldo? ¿O le subimos? Va, subámosle pues 10,000. Y le dice: pero fíjese que aquí nosotros pagamos antes, le vamos a pagar todo un año. Ay, Dios me guarde y Dios me libre, hermano, si hicieran eso con nosotros. Y porque llegaríamos en un momento: si quiere me despide. Como ya tenemos el dinero de un año entre la bolsa. Así muchas veces somos el pueblo del Señor, que se nos olvida, hermano, que se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque estábamos destruidos. Y no solo estábamos destruidos nosotros, sino que eso provocó destrucción de nuestros hijos, de nuestros hogares. Pero Cristo Jesús ha llegado a nuestra vida para enderezar lo que nosotros torcimos, hermano. Y entonces dice acá: nos hemos humillado y tú no haces caso. Mire, Tú no lo tomas en cuenta. He aquí el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia. Peor si nosotros ayunamos porque venimos a pedir algo, mejor no ayune. Mejor quédese en su casa pidiendo, y pide todo el día. Seguramente Dios le va a contestar y le va a decir: ya te oí, pero todavía no te lo voy a dar. O de repente que sí se lo da. Porque este ayuno es distinto, totalmente distinto al ayuno que ellos, hermano, observaban. Buscás, mire, ayunáis. Cuando ayunan, ustedes buscan su conveniencia. Y por eso es que ejemplifica un día que llegaron al templo 2 individuos. Y se entró uno de una vez, hermano, ahí estaba adentro. Pero otro no quiso entrar, sino que se quedó, me imagino yo, en los umbrales. Y le decía: Señor, yo no soy digno ni de levantar mis ojos al cielo.
Yo he sido un hombre que ha pecado, yo he sido un hombre malo, yo he sido un hombre que no se puede consagrar, Señor. Yo no soy digno de entrar a tu templo. Y oyó un observante de la ley, oyó la oración de aquel hombre que estaba suplicando. Y le dijo: Señor, gracias a ti yo no soy como ese. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Yo no he hecho nada de lo que este hombre ha dado. Pero dice que Dios se agradó de aquel que suplicaba, que no podía consagrarse, que no podía entrar, que no era digno. Dice que Dios se agradó de la oración de aquel que dijo: yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Cambia mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, oiga, buscad vuestra conveniencia. Buscamos lo que nos conviene y oprimes a todos tus trabajadores, dice aquí. Seguramente tenían muchos trabajadores y los oprimían. Gracias, hermano. Se portaban mal con ellos. Ustedes ayunan, dice aquí, para pelear, para contender, para tener riñas, para herir con un puño malvado. No, dice, no ayunen como hoy, para que se oiga en alto vuestra voz. Porque aún hasta en las oraciones, acuérdense que el Señor dijo: bueno, ¿cómo debemos? Entren a su aposento y ahí oren, dijo. Ahí pónganse a orar. Entonces, pregunta en el versículo 5, ese es el ayuno que yo escogí. O sea que el ayuno viene de parte de Dios. Dios lo escogió para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? Porque el ayuno es una humillación ante el Señor. No es solo dejar de comer. Mire, si solo dejamos de comer, nos queremos comer a los hermanos cuando termine el ayuno, hermano. Porque murmuramos, eso es comer. Eso es comerse al hermano. Señalar, murmurar, eso es comer. Solo desató el hambre y nos sentimos muchas veces orgullosos de que nosotros ayunamos. No, el ayuno es todo lo contrario. Por eso, déjenme compartir acá en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21. Venga conmigo, o si no yo lo busco aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 25 en adelante. Ciertamente no hubo ninguno como Acab. Este se destacó, este rey, pero ¿sabe por qué se destacó? Por el mal, por desobediente. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado, lo había provocado. Su conducta fue ni siquiera dice abominable, sino muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Eso significa que él hizo
todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Y fue un rey puesto por Dios. Por eso es que Dios le habla a los hijos, no le habla al mundo. A los hijos. Y entonces sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, sí, su conducta fue abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Y sucedió, preste atención, que cuando Acab oyó estas palabras, había sido un bandido, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó, y se acostó con el cilicio y andaba abatido, humillado. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita y le dijo: ¿ves, Elías, cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Acab fue un pervertido, hermano, un hombre tremendo, idólatra. Permitió la idolatría, y no solo permitió la idolatría, sino que él mismo la fomentaba. Y cuando se dio cuenta que Dios, hermano, lo iba a cortar, se arrepintió, y Dios dice que lo perdonó, porque tenemos a un Dios bueno y lleno de misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, volvemos al capítulo 58. Y entonces voy a retomar el versículo 5. Es ese ayuno que yo escogí, ese es el ayuno que yo escogí, para que un día se humille el hombre. Pregunta: ¿es acaso para que incline su cabeza como un junco, y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Van a llamar a esto ayuno y día aceptable al Señor? No es este el ayuno que yo escogí. ¿Cuál, Señor? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Pregunta el Señor: ¿no es acaso este ayuno que yo di o que yo establecí para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Como que les estaba recordando que ellos, hermano, también vivieron sin hogar durante mucho tiempo. Vivieron en tiendas y los llevaba el Señor, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Pero estas son cosas que nosotros como creyentes, hermano, lo hemos olvidado. Yo creo que la mayoría de nosotros solo somos evangélicos y no somos verdaderos cristianos. Porque dice el Señor: no es para que compartas tu pan con el hambriento. Es cierto, no les podemos dar de comer a todos, pero compartimos con el que tiene necesidad en un momento. Si lo está haciendo, sígalo haciendo. No es necesario que lo meta a su casa. Salga. Por ejemplo, nosotros tenemos una clínica aquí, pero hay gente que no puede pagar 10 quetzales por la consulta. ¿Por qué no se los paga usted? ¿Estás enfermo, hermano? Ahorita te llevo, venite. Propusimos que alguno trajera un panito y quisiera llevarles ahí una bebida caliente, tibia o fría.
La cola que se hizo fue tremenda. Vaya pues, vengan a orar por ellos. Ninguno atendió. Porque se nos está olvidando esto. Porque usted no tiene la culpa. La religión nos ha absorbido. Y protesto. Siempre le he dicho y le voy a decir que el evangelio no es una religión. Se lo estaba diciendo a un pueblo que había tenido hambre, que había tenido necesidad, que lo echaban de un lugar a otro. Israel hasta 1948 no tenía territorio. Vivían en Asia, vivían en Europa, vivían diseminados en todas partes del mundo, pero esa no era su patria. No tenían, hasta que por votación, pero más que por votación, por orden de allá arriba, les dieron un pedacito del desierto y dijeron que se vayan a morir ahí. Y entonces fue proclamada la nación de Israel. Aleluya. 1947, 48. En esos años, es una nación joven. Y los tiraron al desierto. Ahí denle en ese pedazo de desierto, ahí que se mueran. Pero no sabían que ese desierto, el Dios del cielo, se los iba a convertir en un jardín. Se los iba a convertir, hermano, en algo totalmente distinto. Entonces, el ayuno, decía el Señor, no es para que partas tu pan con el hambriento, porque iba a sensibilizar el corazón. Pues a algunos hay que darles un tratado, pero hay que darles un pan, porque no lo tienen. No podemos albergar a todos, pero sí podemos hacer la tarea. Y recibas en casa a los pobres, a los que no tienen hogar. Porque tal vez muchos de los que estamos aquí en un momento determinado no teníamos hogar. Pero ahora tenemos un hogar. Pero sabemos lo que es vivir sin hogar, sabemos lo que es vivir sin alimento, pero ahora el Dios del cielo se ha convertido en nuestro proveedor, hermano. Para que cuando veas al desnudo, ¿para qué nos hace ver el desnudo? ¿Para qué nos hace ver las necesidades? Para que digamos, pobre, pero le damos la espalda. No. Ayer presentábamos